Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el eje respecto al cual vamos a trabajar en estas pocas clases, que es el de espacio y formas geométricas. Lo primero que tienen que tener en claro es que cuando el diseño curricular refiere a formas geométricas, refiere a figuras, es decir, figuras que son bidimensionales y a cuerpos que son tridimensionales, ¿sí? Esa es una de las primeras cosas que tienen que tener en claro. Cuando nos referimos a espacio, yo en la primera clase el listado que les hice era el listado de los contenidos que aparecían en el diseño curricular anterior del nivel inicial, que de hecho están implícitos en el actual, pero es como más desglosado para que tengan más idea. Cuando hablamos de espacio, ¿de qué hablamos? De posiciones y de desplazamientos, es decir, de construir esta idea de derecha, izquierda, arriba, abajo, entre, delante, detrás, y los desplazamientos del sujeto y cómo esas posiciones relativas se van modificando. Hablamos de posiciones y desplazamientos, de poder comunicarlas y de poder interpretarlas. Es decir, nosotros podemos pensar que lo que tenemos que trabajar con los chicos son secuencias didácticas que permitan que ellos puedan comunicar posiciones oralmente, por ejemplo, y que otros puedan reproducir por dictado. Por ejemplo, si tenemos un material para trabajar, les dimos una serie de formas geométricas, de triángulos, cuadrados, círculos, y les pedimos que generaran una figura en un grupo de 4 y que una vez que la armen, la peguen sobre una hoja blanca, le tienen que comunicar al otro grupo, a otro grupo de 4 compañeros que no pueden ver lo que armaron, las posiciones de los objetos para que ellos reconstruyan la misma figura. Supongamos que les dimos 3 círculos, 2 triángulos y 2 cuadrados. Bueno, ellos generaron algo, una forma cualquiera con esos 7 elementos. Ahora le tienen que comunicar a otro grupo por dictado para que ellos reproduzcan esa misma figura. Bueno, ¿qué va a pasar? Las primeras cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, ustedes van a ver en muchas actividades, es que en este caso esas figuras que les dimos deberían tener todas el mismo color para evitar que le comuniquen al otro grupo, bueno, pone la roja abajo y arriba pone la verde. No, en realidad lo que estamos buscando es que trabajen ambas cuestiones del eje al mismo tiempo, es decir, que puedan nombrar las figuras, poner un triángulo de tal manera, por ejemplo, con una de sus puntas apoyadas, y a la derecha el cuadrado. Podríamos darle incluso figuras de distinto tamaño para que digan cuadrado chico o cuadrado grande. Pero esto de comunicar y de interpretar implica que pueda hacer un enunciado oral describiendo una figura y sus posiciones respecto de otras, y que otro puede interpretar. Cuando hablamos de interpretar es esto, que puede interpretar ese mensaje, decodificarlo y reproducir. Bueno, en ese tipo de actividades son muy frecuentemente las que se hacen. También cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, poner un objeto en el medio de la sala y que los chicos se sitúen alrededor para observarlo y poder dibujarlo de distintas posiciones, algunos más cerca, otros más lejos, es decir, y comprender que ese objeto no es que cambió de tamaño, sino que hay una cuestión relativa de la posición del sujeto respecto del objeto que hace que se perciba más chico o más grande. Bueno, todo lo que tiene que ver con el soporte teórico, yo les voy a dejar hoy el capítulo 3 de cómo enseñar matemática en el jardín, donde ustedes van a tener una parte teórica para empezar a revisar, para empezar a ver conceptos que vamos a ir profundizando en las próximas clases, y que vamos a ir analizando a partir del próximo encuentro algunas de las actividades que allí están. Hay una serie de actividades que propone el libro, que proponen las autoras, como para empezar a pensar un poco qué tipos de actividades hacemos en el jardín de infantes para trabajar estas nociones. ¿Qué nos interesa también que construyan? Que construyan el conocimiento de las características de las figuras geométricas. Es decir, si tienen puntas, si no tienen puntas, cuántas tienen, si son objetos que ruedan o no ruedan, reconocer las figuras en las caras de los cuerpos, es decir, si le doy, por ejemplo,
una pirámide de base triangular que reconozca que sus caras son triángulos, o si les doy, por ejemplo, un cilindro que reconozca que una de sus caras es un círculo, o un cubo que sus 6 caras son cuadrados. Si hay actividades que tienen que ver con sellado de cuerpos que permiten construir esta noción. Pero es una construcción que se va haciendo en el tiempo, por eso tenemos que analizar con cuidado, empezar a pensar un poco qué tipo de relaciones. Y el otro aspecto que toma con el espacio es el que se llama cognición ambiental y que tiene que ver con esto de poder evocar un espacio que está ausente en un momento. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos una salida al ambiente, hacemos un recorrido y después poder venir a la sala y reconstruir ese camino que hicimos. Es decir, cuando hablamos de cognición ambiental, hablamos de un modelo de representación que se llaman mapas cognitivos, que tienen elementos que son los mojones, que son los puntos que uno utiliza de referencia. Nos pasa a nosotros como adultos, es decir, si vamos a algún lugar que por ahí no sabemos exactamente el nombre exacto de las calles, pero sabemos ir y recordamos, tenemos algún negocio, por ejemplo una estación de servicio que estaba en la esquina, nos sirve de referencia. Si ese negocio desaparece es como que nos perdemos. Entonces, esta idea de pensar ese espacio que uno transita y poder evocarlo aunque el espacio esté ausente. Y el otro punto importante respecto del espacio es el concepto de tamaños del espacio. Si cuando hablamos de tamaños del espacio, Rousseau lo divide en 3 tamaños: el microespacio, el mesoespacio y el macroespacio. ¿Qué es cada uno de ellos? El microespacio es el espacio accesible a la vista del sujeto. Tenemos el mesoespacio, que es un espacio intermedio, y el macroespacio, que es el espacio urbano, rural o marítimo. Es decir, hablamos de tamaños del espacio. El microespacio, cuando el chico está trabajando con una hoja de papel en su mesita, ese espacio es el microespacio, es decir, un espacio que tiene visible directamente, es decir, que no tiene ni siquiera que desplazarse para reconocerlo. Cuando hablamos de mesoespacio ya estamos hablando de, por ejemplo, el espacio del jardín, es decir, que para ir a la cocina, al patio, tiene que transitar por distintos espacios, lo cual implica ya un espacio más amplio en el cual para reconocerlo yo no lo puedo hacer de un golpe de vista, tengo que irme desplazando. Y el macroespacio es el espacio urbano, rural o marítimo, que es inaccesible en su totalidad, que uno lo construye, tiene noción abstractamente de qué es. Si tomamos una porción de ese espacio cuando quizás hacemos una salida, por ejemplo, si estamos cerca de una estación de trenes, bueno, hacemos una salida del jardín, vemos por qué lugares pasamos, tratamos de establecer si había una juguetería, un kiosco, es decir, cuáles son esos puntos de referencia que podemos utilizar para después reconstruir ese espacio en la sala en 2 dimensiones, para que se ubiquen en un plano. Es decir, hay muchas actividades que se pueden hacer con el espacio y con las formas geométricas. Es decir, cuando abordamos formas geométricas y cuerpos geométricos, de a poco vamos a ir ingresando en lo que es esa geometría ideal que después vamos a desarrollar en la escuela primaria, es decir, una geometría abstracta. En este momento vamos a estar trabajando con la idea de, bueno, que el cuadrado se parece a la ventana, que el rectángulo lo podemos asimilar a la puerta, es decir, que podemos asimilar formas a objetos que tenemos en el aula. Pero eso lentamente en la escuela primaria se va a ir modificando porque vamos a empezar a trabajar con una geometría ideal, abstracta, con otro vocabulario que de a poco vamos a ir incorporando, con elementos de geometría. Y por último les hago una mención de qué se va a trabajar en medida. Cuando hablamos de medidas en el nivel inicial, hablamos de medidas lineales, longitud, capacidad, peso y tiempo. Básicamente son esas. ¿Cómo? Por un lado, con un reconocimiento de los chicos de aquellos elementos que convencionalmente utilizamos para medir, que muchos de ellos conocen por su vida cotidiana,
conocen distintos tipos de metros, distintos tipos de balanza, porque ven la balanza que hay en la farmacia, la que utiliza el pediatra, si tienen un hermanito más chico, la que utilizan para pesar al bebé, la balanza que está en la verdulería, la que está en la fiambrería. Ven que son todos tipos de elementos que sirven para lo mismo, pero que usados en distintos contextos tienen distintas formas y características. Entonces, tratamos de que reconozcan todos esos elementos que convencionalmente se utilizan para medir, pero nosotros con ellos vamos a hacer actividades que tengan que ver con mediciones con elementos no convencionales, que son para nosotros elementos no convencionales. Por ejemplo, que nos digan cuántos borradores mide de largo el escritorio de la maestra. Es decir, van a hacer una medición a partir de un objeto no convencional y dirán, bueno, mide 8 borradores de largo. Es decir, ¿cuál es la idea con medida? Nosotros lo que tenemos que lograr es que ellos que transformen una unidad continua, que es ese todo continuo a medir, en una unidad discreta, es decir, número discreto. ¿Qué va a hacer eso? Un número, la cantidad de veces que ese elemento no convencional es, digamos, colocado en ese lugar para poder medir. Es decir, cuántas veces necesito ese elemento no convencional de medir para decir que ese todo continuo está acompañado por un número y una unidad de medida, que es ese elemento no convencional. La noción de medir va evolucionando desde primero que es estimar visualmente, es decir, me parece más largo, más corto, me parece que este elemento es más pesado que ese otro objeto. Luego, de estimar visualmente, pasamos a medir con elementos del cuerpo, ya sea sopesando con las manos, midiendo con los pies, con las palmas de las manos, estimando el tiempo que duró una canción, hasta después pasar a utilizar un elemento no convencional para confirmar o no esas anticipaciones, y ya en la escuela primaria utilizar elementos de medición convencionales, reconociendo las unidades que convencionalmente se utilizan para medir las distintas magnitudes. Hay que tener en cuenta que la noción de capacidad la trabajamos, por ejemplo, tantas tazas, tantas cucharadas, tantos vasos. Tiene que ver también con experiencias de conservación de cantidad, y que la noción de tiempo es una estimación de si una canción duró más, menos que otra, si el juego se terminó antes de que terminara la canción, o bien medimos con un elemento no convencional como el reloj de arena y contamos cuántas veces dimos vuelta el reloj para medir la duración de un determinado acontecimiento. Bueno, con esto yo les quería dar un pantallazo general de lo que son todos los contenidos que abarca el nivel inicial. Diseñar actividades para el nivel inicial implica pensar cómo voy a dar la consigna, cómo voy a mostrar cómo se hace esa actividad, cómo voy a organizar los grupos, si voy a trabajar en pequeños grupos, si voy a trabajar con el grupo completo, cómo serán las instancias de validación, cómo cierro la actividad. Y son actividades que en sala de 3 van a durar muy poquito tiempo y que luego se va a ir extendiendo ese tiempo en función de la capacidad atencional de los niños, pero no creo que puedan llegar a que duren más de media hora. Bueno, muchas gracias.